dar las gracias a Ignacio, a Javier, a Cayetana, por la novedad que habéis introducido en el campus al dar la oportunidad, en este caso a la Fundación Villa Cisneros, para presentar este libro que, si alguno de ustedes le dedica algo de tiempo para leerlo, es realmente emocionante, ¿no? Cuando la maldad golpea, después vamos a tener la oportunidad de contar cómo se ha escrito, porque la historia de cómo se ha escrito es en sí misma apasionante, de contar por qué existe la Fundación Villa Cisneros, cuál es el motivo de su creación, y de hacer un par de reflexiones de cuál es el espíritu de la Fundación. De entrada, me parece lo mejor el que veamos un vídeo donde explica exactamente qué es la Fundación y por qué ha editado este libro la Fundación, y después espero poderles explicar ese par de cosas que no vienen en el vídeo. La Fundación nace en el año 2007 con el objetivo de defender los principios del humanismo cristiano, que son la esencia de la cultura occidental y, por supuesto, de España y de toda su historia. La dignidad de la persona y sus derechos fundamentales, como la justicia social, las libertades individuales, la solidaridad y la igualdad de oportunidades. Estoy seguro que en España hay millones de personas que coinciden con nuestras ideas. Es fundamental animar a que el resto de esas personas que coinciden con nuestras ideas pasen a la acción, pasar de decir lo que hay que hacer a hacerlo. Ese es uno de los objetivos de la Fundación Villa Cisneros. ¿En qué ámbitos trabaja la Fundación? Colaboramos en iniciativas de ámbito asistencial, fomentamos la igualdad de oportunidades, sobre todo en el ámbito educativo, y luego también en iniciativas divulgativas para promocionar y dar a conocer la historia de España y de su patrimonio cultural. Algo que se está reescribiendo desde una óptica nada fiel a la realidad de España. La Fundación Villa Cisneros cree que es muy importante divulgar el patrimonio cultural y la historia de España para que todos nos sintamos orgullosos de él. Desde el principio, la Fundación Villa Cisneros decidió apoyar a las víctimas del terrorismo en sus aspiraciones de justicia y reparación, como un acto de solidaridad por haber sido ellas precisamente las víctimas de los enemigos del proyecto común de España. Yo quiero transmitiros lo importante que es esta colaboración entre la Fundación Villa Cisneros y nosotros. No solo económicamente, es que también es muy importante, sino porque en estos tiempos en el que las víctimas estamos sufriendo tantos varapalos, el que haya fundaciones como ellos, que se acuerden de las víctimas, que estén con nosotros y que hayamos tenido ese lazo de unión tan fuerte entre ellos y nosotros, es muy necesario. Una tarde se presentó el presidente, Íñigo Gómez Pineda, aquí a la asociación. Nosotros estábamos un poco recelosos porque no nos podíamos creer que alguien de una manera altruista viniera a decir: no vengo a pedir, vengo a ayudar. Nos explicó cómo quería ayudar, que habían pensado mucho en el tema de las víctimas del terrorismo y que creían que era una buena forma de canalizar todo ese apoyo que querían ofrecer, viniendo y ofreciéndonos algún tipo de máster o estudios superiores para algún hijo de una víctima o una víctima fuera de España. Nos quedamos muy sorprendidos, gratamente muy sorprendidos, pero pensamos que no podía ser que toda la ayuda fuera a una víctima, que si a él le daba igual lo que suponía ese gasto, repartirlo entre muchas víctimas, haciendo cursos menores o de menor nivel, pero que les ayudaría mucho a encontrar un trabajo. Y dijeron que sí, que lo que querían era ayudar a la OVT, a la Asociación de Víctimas, y que iba a ser como nosotros quisiéramos o les dijéramos de la mejor forma. Desde ese día se inició esta colaboración, esta ayuda, y estamos encantados. ¿Cuáles son las actividades principales de la Fundación?
La Fundación organiza conferencias con personajes relevantes y conocidos de la vida política, social y cultural de España. Y también intentamos hacer conferencias que expliquen, que narren y que cuenten hitos de la historia principal de España. Llevamos 2 años patrocinando los premios de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia, y por otro lado ayudamos en proyectos de investigación. También damos becas de formación a víctimas del terrorismo que solucionan problemas concretos a determinados colectivos para facilitar su inserción en el mundo del trabajo o para mejorar su situación laboral. La Fundación Villacinero me dio una beca para estudiar, ya que por el tiempo que estamos pasando no son momentos buenos para ninguno. Entonces, gracias a ellos, puedo dedicarme ahora mismo a lo que soy y a lo que estoy trabajando, que es técnico superior en actividades físicas y de deporte. También editamos libros como medio para promover la cultura, para conocer la historia de España, y es una manera también de sensibilizar a la sociedad con los ideales de la Fundación. Concretamente creemos que el último libro que hemos editado, en apoyo a las víctimas del terrorismo, contribuye a que las personas que han sido asesinadas permanezcan en la memoria de todos los españoles. Contribuye a que no nos olvidemos de ellas. Lo que no han podido quitarme, el recuerdo de mi padre. Soy la tercera de 4 hermanos, una hembra después de 2 varones, según cuenta mi madre, muy esperada por mi padre, que cuando le dieron la noticia de que era una hembra... Yo pertenezco a la Asociación de Víctimas desde hace muchísimos años, desgraciadamente porque me asesinaron a mi padre, y entonces se puso la asociación en contacto con nosotros para decirnos que había un proyecto de la Fundación Villacisneros para escribir un relato de lo que nos había pasado, que si estábamos de acuerdo, y entonces fui y el relato es real. Para mí escribir el libro me supuso mucho porque fue recordar otra vez todo, y te pones a escribir y no sabes lo que escribir, porque son tantos malos momentos que no los olvidas pero no quieres recordarlos. Emociones muy duras, pero también hemos tenido nuestros momentos muy buenos después de llorar. Nos hemos reído mucho, ha sido una experiencia muy buena. Era el pequeño de 6 hermanos y en aquellos años no tenían muchas posibilidades. Tuvo que dejar el colegio para poder salir adelante. Se fue a otro pueblo, también de la misma provincia, Crespos, donde estuvo muchos años trabajando. En estos años conocí a mi madre y empezó a formar su familia. Allí nacimos mis 2 hermanos y yo. Cuando empezamos a colaborar con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en una de las conversaciones con algunas de las personas a las que habíamos dado unas becas, nos impresionó muchísimo lo que sentían, lo que vivían, el drama que seguían viviendo a pesar de haber pasado muchísimos años después de los atentados. En una de esas conversaciones nos pareció que era muy interesante contar a los demás lo que estábamos viviendo en primera persona al relacionarlos con ellos. De ahí surgió la idea de que ellos mismos contasen lo que habían vivido, sus sentimientos más personales. Yo creo que este libro es una manera de transmitir los sentimientos en primera persona, ¿no? Y ver de verdad, en los relatos se puede leer las experiencias de lo que han vivido y de lo que están viviendo a día de hoy, ¿no? Que yo creo que tienen un tono esperanzador también, o sea, han llegado a ver la luz después de haber pasado momentos tan tristes y tan trágicos como han vivido en el pasado. Yo creo que además es una forma de no olvidar. Creo que como sociedad tenemos la obligación de acordarnos todos los días de la historia de las 858 víctimas del terrorismo. Y me parece que hacer este libro y editarlo por parte de la Fundación Villacisneros es un homenaje a ellos, al dolor que han sufrido, pero también a la dignidad que representan. Y sobre todo a no dejar de escuchar su voz y su historia. El otro objetivo de la edición del libro era conseguir algo que nos parece fundamental a la hora de tratar a las víctimas del terrorismo, a la hora de apoyar sus aspiraciones de reparación. Creemos que la memoria de las personas asesinadas debe permanecer, creemos que no se puede olvidar,
creemos que eso es un acto de indignidad, y el libro consigue que esas personas permanezcan en la memoria. Quiero empezar mi relato con una frase que escuché en algún momento. Haz planes que la vida se encargará de cambiártelos. Tan real que si hoy estoy escribiendo este relato es precisamente porque un nuevo plan nos cambió la vida un 11 de marzo de 2004. Escribir ha supuesto sacar toda la presión que sientes dentro una vez que eres capaz de ponerle palabras a cada uno de los sentimientos y de las emociones que te pasan y le puedes poner un porqué, te libera. No cambia el dolor, porque eso sí que se mantiene, pero sí que libera mucho. Y por supuesto gracias a cada una de las personas que han estado y que hoy están en mi vida, porque todas me han ayudado a ser la mujer que ha escrito estas líneas. ¿Tú crees que el libro gustará? Yo creo que sin ninguna duda, quien tenga deseos de conocer por dentro las consecuencias personales de eso que en política se ve tan fríamente, se encontrará en el libro con el corazón de 11 personas. El libro lo han escrito 11 personas entre las miles de víctimas del terrorismo. El resto de víctimas podrían contar experiencias dramáticas similares que hacen imperativo que el resto de la sociedad actúe dándose cuenta de que ha habido años durísimos y que las víctimas merecen esa solidaridad del resto de los españoles. Bueno, yo no veía el vídeo desde cuando presentamos el libro, que me parece que fue hace como mes y medio, pero les puedo asegurar que me emociono como la primera vez. Bueno, este vídeo, como han visto ustedes, lo que trata es de sensibilizar a la sociedad con el problema de las víctimas del terrorismo. Yo creo que ellas tienen derecho a que haya una reparación y a que haya justicia. Y ese es el motivo por el que la Fundación Villa Cisneros las apoya. Yo quiero dar las gracias, lo he dicho antes, pero quiero repetirlo, a FAES, que ha dado esta oportunidad de que se conozca la Fundación y se conozca este libro, especialmente a Cayetana Álvarez de Toledo y a Ignacia Starloa, que fueron las dos primeras personas con las que entramos en contacto de FAES y que desde el minuto uno pues, nos entendimos perfectamente, ¿no? Yo creo que ellos son dos ejemplos de políticos que su actividad está respaldada, se dedican a la política por un compromiso, por unos ideales, por unos principios, ¿no? Yo creo que eso es digno de admiración. También quiero dar las gracias a las 10 personas que han escrito el libro, que han escrito los relatos, porque realmente son los auténticos protagonistas, y, por supuesto, a los amigos de la Fundación. Me encanta decirlo de amigos, no se crean ustedes que tenemos muchos, pero los vamos a llevar en octubre en un autobús de excursión. Esos son los que tenemos, pero gracias a ellos pues, somos capaces de acometer determinados proyectos. Me gustaría contar muy brevemente el motivo por el que la Fundación se creó.
para entender por qué se dedica a apoyar a las víctimas del terrorismo. En realidad se trata de pagar una deuda pendiente, deuda que las personas que creamos la Fundación Villa Cisneros creemos que teníamos con las víctimas y todo lo que ellas significan. Durante los años 80, muchos fuimos testigos de cómo se llegó a enterrar a los asesinados por ETA en la clandestinidad más absoluta. Y en bastantes casos no se permitió cubrir el féretro con la bandera española porque se consideraba una provocación. Durante todos aquellos años casi no se podía hablar de lo que pasaba. Como mucho, asistíamos a los funerales que se celebraban precipitadamente en algunas iglesias, no en todas, ya que en muchas parroquias se llegó a vetar que se honrase a las víctimas del terrorismo. Muchos de ustedes, por la edad, esto les parecerá que estoy contando una historia que me acabo de inventar, pero era así, era verdad. Así estaban las cosas a finales de los 70 y durante los 80. Esa época tan dura y cruel a mí personalmente me dejó una huella profundísima. Y siempre tuve la conciencia de que la sociedad tenía y tiene una deuda con las víctimas del terrorismo que había que pagar. Era inaplazable. Ese fue el motivo y no otro de crear la Fundación Villa Cisneros. Las personas que la creamos sentíamos que teníamos que pagar una deuda y ese fue el motivo de crearla. En el 2007, año de creación de la Fundación, decidimos pasar a la acción y ayudar a las familias de aquellos que habían sido asesinados por defender unos principios y la libertad de todos. El nombre de la Fundación Villa Cisneros, a mí me da cierto pudor contar esto porque es un tema personal, pero es un homenaje personal a mi padre, el general de caballería Alfonso Gómez Pineda, que siempre vivió en defensa de unos valores que son los que inspiran a la Fundación, valores de dignidad, honor, justicia y amor a España, y que estuvo destinado en la ciudad de Villa Cisneros cuando esta ciudad del Sahara era una provincia española más. Quería hacer un par de reflexiones, ¿no? Las víctimas del terrorismo, la Fundación siente que son un símbolo fundamental y un punto de referencia para la sociedad española. Creo que han tenido el coraje, la valentía, concretamente las personas que han escrito el libro, cuando la maldad golpea, de recordar lo que no querían recordar o a veces no podían recordar. Y eso me parece que es admirable. En el recuerdo de los peores momentos de su vida, y lo han hecho para rendir homenaje a sus familiares, asesinados por aquellos que quieren acabar con nuestro proyecto común que es España, su democracia y sus libertades. En la Fundación Villa Cisneros creemos que la memoria es fundamental, que mantener la memoria es primordial, porque sin ella no hay justicia y sin justicia no hay paz. Y brevemente contaré cómo se ha escrito el libro. Cuando se ha mencionado en el vídeo, cuando nos reuníamos con la directora de la Fundación, Rocío Gómez Pineda, se reunía con una psicóloga de la UVT, con las 10 personas que decidieron atreverse a recordar, como he dicho antes, lo que no podían o no querían recordar. Se reunieron durante meses, durante más de un año. Al principio, no había manera de escribir ni una línea, fueron momentos duros, difíciles, pero el hecho de compartir el dolor, compartir el sufrimiento, les hizo superarlo, les hizo ponerse a escribir. Algunos tardaron 6 meses, otros se quedaron en el camino, otros simplemente no pudieron recordar, no pudieron ponerse a escribir aquello. Con este libro rendimos homenaje no solo a los participantes en el libro, sino a todas y cada una de las personas que fueron asesinadas por ser españoles,
ninguno de los 858 asesinados murió en un accidente de tráfico. Los mataron por ser españoles y que deben ser un símbolo para el resto de la sociedad. Aquí hay, en la mesa, 3 personas que han escrito 2 de ellas un relato, Carmen Ladrón de Guevara, como abogada que defiende a las víctimas en la audiencia y se enfrenta de una forma regular con la cara de los asesinos, escribe su experiencia desde el punto de vista jurídico. Ana Velasco, miembro del patronato de la Fundación, que después les contará a ustedes su opinión sobre todo esto y, por lo tanto, no quiero adelantarme a lo que va a decir ella. Y María San Gil, que, como siempre, discreta, valiente y con ese coraje y esa claridad que ha hecho que sea la mejor defensora de la libertad en el País Vasco. A mí me gustaría leer algo de lo que dice María San Gil. No quiero mirarla con nuestra... Algo de lo que dice, ella prologa el libro, y yo voy a leer algo de lo que dice porque me parece que ilustra muy bien el tema que tenemos hoy, y ya para terminar mi intervención. Ella dice: vivimos inmersos en una corriente relativista que ahuyenta, como si de la peste se tratara, todo lo que exija de nosotros un mínimo de reflexión, de análisis de conciencia. Es mucho más cómodo y más fácil instalarse en la molicie cívica, en el egoísmo social y en la desidia democrática. Hoy lo cómodo y lo fácil han sustituido al esfuerzo y a lo correcto. Nos da pereza recordar los dramáticos episodios vividos por culpa del terrorismo. No queremos que nos recuerden que tenemos un deber democrático que cumplir con las víctimas y con nosotros mismos, y que deberíamos ser implacables en todo lo que atañe a la derrota del terrorismo. Existe una corriente que se extiende como una plaga, que aboga por poner el contador a cero, por hacer tabula rasa, por olvidarnos de que ha habido víctimas y verdugos, y por tergiversar la historia para que no haya vencedores y vencidos. Nada más perverso que querer contar una historia que no ha sido, una historia que contente a los verdugos con la falsa esperanza de que dejen de serlo y nos dejen en paz. Yo, sin embargo, prefiero recordar. Este mes de julio pasado, cuando escribía el prólogo, el día 27, hizo 52 años que ETA asesinó a su primera víctima. Se trataba de una niña de 22 meses que tuvo la mala suerte de estar sentada en las rodillas de su tía, que era la taquillera de la estación de Amara en San Sebastián. ETA había colocado una maleta incendiaria en uno de los armarios de la consigna. El bebé de 22 meses murió abrasado. Dice más cosas, merece la pena leerlo, porque yo creo que lo que dice María, a quien le corresponda debería meditar sobre ello. Finalmente, decir que la Fundación Villa Cisneros va a apoyar a las víctimas en todos los proyectos que estén dentro de su capacidad, y muchas gracias a todos por escuchar. Gracias.